Hola, hola, ¿qué tal hermanos? Que el Señor los bendiga, qué bendición y qué alegría de parte del cielo poder compartir con ustedes en esta ya lunes, segundo día de la semana, 29ª del tiempo ordinario. Ya el día de ayer pues celebrábamos el Domingo Mundial de las Misiones, siempre recordando pues justamente esa oración y ese aporte económico que podamos realizar a esa obra evangelizadora que muchas personas realizan en diversas zonas donde hace falta la escucha del Evangelio, que es algo que no podemos en primer lugar negar, y en segundo lugar también nos recuerda este domingo, nos hace tener presente justamente esa misión nuestra, cada uno de nosotros, que tenemos de llevar el Evangelio a cada una de nuestras circunstancias y a cada uno de nuestros momentos. Y es que, bueno, evidentemente partimos de que la misión es algo que tenemos que vivir todos y cada uno de nosotros, pero para poder vivir verdaderamente esto y para poder entenderlo, tenemos que primero reflexionar de aquello que las mismas lecturas nos ponen hoy de relieve, que es justamente el sentido extratemporal o sobrenatural de nuestra existencia. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es lo que habla pues justamente el tema de la primera lectura que es tomada de los Efesios, donde Pablo nos habla justamente de esa muerte, entre comillas la frase, por ese apego y ese aferrarnos a esa experiencia material únicamente, como en este caso le habla a la comunidad de Éfeso, pero también a cada uno de nosotros, como muchas veces vivimos, entre comillas la frase, enfocados en muchas cosas y viviendo muchísimas otras que están alejadas de la gracia de Dios. De hecho, incluso dice San Pablo con una gran, pues, categoría, o sea, estábamos muertos por nuestras culpas y pecados. Es decir, ya nosotros teníamos un estado de desahucio, pero fuera de todo esto, y justamente partiendo de esto, es el Señor quien haciéndose uno de nosotros y entregándose por nosotros, pues nos da esa vida y vida en abundancia. Y bueno, pues de ahí evidentemente un parte de esta situación nos invita o nos lleva a una constante batalla entre aquellos, pues, afectos, sentimientos, emociones de nuestra naturaleza humana, con esa aspiración justamente a la vida eterna, que muchas veces manejan un conflicto, pues nos sentimos muy arraigados a nuestra naturaleza terrena y olvidamos los tesoros celestes, los tesoros de esa pues plenitud que Dios quiere de cada uno de nosotros. En este caso, pues justamente partimos de que también este estado de salvación, este estado de gracia, no es tampoco fruto de nuestros esfuerzos, tampoco es pues justamente propio de nuestras capacidades y que qué buenos que somos, evidentemente que no, sino que la santidad a la que cada uno es llamada y a la que estamos pues justamente en lucha constante, nace por un don y un designio divino, que evidentemente requiere también nuestra apertura nuestra, pues, deseo de vivir según la gracia, y en ese aspecto, pues, también es lo que nos viene a decir San Pablo, que es que justamente somos salvados por la fe, y cómo esa fe nos invita a vivir y a actuar según las enseñanzas del evangelio, que no es únicamente porque de hecho a veces se toma ese texto para tergiversar con solo decir que yo creo en Dios estoy salvo, y eso no es del todo cierto. Mucha gente puede decir que cree en Dios, pero su experiencia de vida no se ve reflejada o no se ve, en este caso, inspirada por aquellos testimonios que, empezando por el mismo Cristo, nos dejó, partiendo de ese, pues, o ese mandamiento del amor, que era amar a Dios y amar al prójimo. Eso que decían aquella noche, según el Evangelio, según San Juan de la Última Cena, de ponerse a los pies de los demás y servirlos, que también, pues, justamente meditábamos en el texto del Evangelio de ayer. Entonces, no, porque también por otro lado hay gente que hace muchísimas obras, pero no como una respuesta a esa vinculación o a ese creer en Dios, sino más bien porque ocupo llenar un listado o por sentirme bien yo mismo, y no justamente porque tal vez vemos en las demás personas también la misma presencia de Cristo. Entonces es ese caminar, ese andar de la fe y las obras que nos lleva y nos impulsa y nos motiva a justamente a vivir reflejando
y haciendo aquello que el mismo Cristo nos inspiró como camino, verdad y vida. Y es que esto también nos impulsa también a reconocer lo que dice justamente el Salmo responsorial, el Salmo 99, que es pues, que es que al final somos del Señor. El Señor fue quien nos creó. El Señor nos pensó desde antes y producto de todo ese proceso de historia de salvación que Él mismo fue fraguando a lo largo de los años, pues nos ha querido para no solamente convertirnos en criaturas, sino que seamos hijos, como bien decía San Pablo, y lo somos. Entonces, Dios como hijos nos quiere para Él y por el mérito de Cristo y por su entrega amorosa hemos alcanzado esa vinculación filial, ese poderse de llamar a Dios Abba, papá, con total, pues justamente seguridad. Pero para que esto se complete en nosotros, tenemos que dejarnos seducir por ese gran amor de Dios, de poder tener esa aspiración justamente para poder, pues, vivir según esa gracia que el Señor quiere para nosotros y recordar que Él nos está invitando a acercarnos a Él y que somos su rebaño, que somos su pueblo. Pero para eso, reitero, es importante recordar lo que Jesús nos pone en el Evangelio de Lucas, en este capítulo 12 que hoy meditamos, versículos del 13 al 21, que es pues justamente que a veces pensamos que la vida de fe, que la vida de iglesia, pues evidentemente nuestro caminar, nuestro pues justamente peregrinar por la tierra no está exento de todas las cosas materiales y terrenales que, pues, que conllevan, que el pago de impuestos, que el trabajo, que las herencias, que los bienes que se acumulen o que en sus efectos no, se necesiten y demás. Y también eso se pueden convertir en medios justamente de salvación o también en medios de perdición. Por eso hoy en este texto del Evangelio, pues vean qué interesante cómo Jesús quieren que se convierta en árbitro de cosas pues justamente terrenales. Por eso mismo Jesús dice, ¿quién me ha constituido juez entre vosotros? Que es que mi interés no es lo que ustedes hagan en la tierra, que evidentemente es importante que todo lo que hagamos se convierta en un medio de santificación y evangelización, es completamente claro. Pero Jesús lo que pone aquí el dedo en la llaga es en el interés excesivo que podamos tener de tener ese tipo de tener equilibradas ese tipo de realidades, que no digo que esté malo, pero que sí a veces lo convertimos en nuestras prioridades. Y por eso Jesús utiliza justamente esta parábola de aquel hombre que, bueno, después de fuertes cosechas, él en sus cálculos y números se dio cuenta de que ya él tenía lo suficiente para decir que ya tenía, entre comillas la frase, su vida resuelta, pero la tenía resuelta a nivel material. Y de hecho, la, la vida terrena, la vida pues justamente que estamos pasando en este momento, pues es la más incierta de todas, porque no sabemos en qué momento va a terminar. Entonces, tengamos cuidado de pensar que porque tenemos un buen trabajo, una buena empresa, o bueno, y pues hemos sido bendecidos con gran cantidad de bienes, que, por el que ojo la palabra, es bendecidos, porque son dones de Dios. Tengamos cuidado de pensar que eso será suficiente para tener una vida apacible. Tal vez resolverá muchísimas cosas, pero este es el extremo más pequeño de nuestra vida. La vida terrena es lo más pequeño, lo más diminuto, bien, aunque bien podamos vivir 200, 300 años, porque luego de esta vida vendrá la eternidad. Y ahí es donde tenemos que tener claro dónde es que va a estar nuestra alma por el resto de esa eternidad. Y es justamente en la medida de que yo me desapegue, que no necesariamente tiene que ser que esté mal o que tenga que vivir en una pobreza extrema, porque incluso al final, para aquellos hermanos que viven en pobreza extrema, es donde el Señor nos pide aquellos que no tienen más o menos bienes, se conviertan en esa extensión de su amor para poder ayudarles. Pero no se trata de pensar que tiene que ser una limitación general de bienes, porque incluso muchas personas que viven pues justamente con ciertas carencias materiales tampoco viven según el plan de Dios. Hay personas que tienen tal vez muchísimos bienes económicos y tratan de vivir cada día según las enseñanzas de Cristo. El punto no radica en lo que tengo o dejo de tener, en el entendido material, sino que tanto tengo a Dios como criterio de vida y que tanto me muevo para Él. Entonces vean qué importante esta pregunta. Y es bueno que nosotros nos la realicemos constantemente. De hecho, don Bosco la utilizaba muchísimo y en el sentido del trabajo con sus jóvenes en el oratorio, que es, esta noche te van a reclamar el alma.
¿Y de quién será lo que has preparado? Bueno, lo hace en ese aspecto, en sentido de lo que como haciéndole ver, ¿de qué te sirvió todo lo que te esforzaste? ¿De qué te sirvió todo lo que perdiste? ¿De qué sirvió todo lo que te afanaste si al final no vas a disfrutar nada? Es una buena reflexión. Pero tratemos de darle una vuelta como lo hacía Don Bosco, que es, si esta noche a nosotros nos reclamaran el alma, ¿a dónde iríamos? Es una pregunta muy válida. Si esta noche nosotros tuviéramos que tener ese encuentro con el Señor en algún momento del día, porque nuestra vida se extingue, ¿qué es lo que cómo nos presentaríamos ante ese primer tribunal? Ante ese tribunal donde seremos juzgados cada uno en el momento de nuestro último suspiro. Entonces, para cerrar, pidámosle al Señor verdaderamente que nos permita poner la mirada en lo que es importante, que podamos trabajar, sentirnos plenos y felices, que también eso Dios lo disfruta y se alegra con nosotros, pero que al final la alegría definitiva está en su presencia en el resto de nuestra vida. Entonces luchemos por ello y sepamos que somos de la gracia, somos de la fe, somos del amor, somos del Señor.